Entre 1880 y 1916 se desarrolló en Argentina lo que se conoce como Estado liberal oligárquico. Los sectores sociales dominantes en ese entonces eran liberales en el sentido que aseguraban las libertades civiles de los habitantes, sean estas propiedad, tránsito y residencia, y eran conservadores en el sentido que impedían que la mayoría de los habitantes participen en elecciones mediante el fraude electoral. Es decir, aplicaban todo tipo de trampas para impedir que la oposición llegue al poder y así permitir que solamente la clase que representaba a los liberales conservadores se mantenga en el poder político. Y además sostenían el modelo agroexportador. Este modelo estaba basado en las ventas al exterior, especialmente a Inglaterra, de carnes y cereales. El progreso económico de nuestro país llevó al surgimiento de nuevos sectores sociales que estaban vinculados a la clase media urbana. Estos eran profesionales, comerciantes y empleados públicos. Estos grupos reclamaban más participación política, sobre todo teniendo en cuenta el fraude, y en ocasión de una crisis económica, en 1890 formaron la Unión Cívica, a la cual también se sumaron una parte de la Iglesia Católica y algunos terratenientes que quedaron excluidos del modelo, y protagonizaron la llamada Revolución del Parque, con la cual lograron la renuncia del entonces presidente Juárez Celman. Su reemplazante, Carlos Pellegrini, logró dividir a los opositores al cooptar a los terratenientes y católicos, es decir, logró convencerlos para que adhirieran a Pellegrini, mientras que el resto se mantuvo y formó la Unión Cívica Radical, siendo su líder protagonista Hipólito Yrigoyen. La sanción de la Ley Sáenz Peña número 1420 amplió la ciudadanía a los sectores que podían participar democráticamente. De esta forma, las elecciones de 1916 consagraron como presidente a Yrigoyen, concluyendo de esta forma con los gobiernos oligárquicos. El triunfo radical, sin embargo, no impidió que los conservadores continúen controlando la economía nacional, ya que aún seguía vigente el modelo agroexportador, ni que sean mayoría de representantes en el Congreso, es decir, la mayor parte de los diputados y senadores eran del sector conservador. Entonces, de alguna manera, el presidente Yrigoyen tenía que lograr que haya representantes de la Unión Cívica Radical en ambas cámaras. Para hacer frente a la oposición conservadora, Yrigoyen recurrió a la práctica de la intervención federal. La intervención federal es un principio que estaba consagrado en el artículo 6 de la Constitución, según el cual el gobierno nacional puede intervenir las provincias cuando el republicanismo se hallare en peligro. Hizo esto con el fin de destituir a políticos opositores y así nombrar funcionarios de su partido. Además, desarrolló un liderazgo carismático y personalista al tener un contacto directo con los ciudadanos y al evitar los discursos en público. La llegada al poder del radicalismo significó la instauración de un Estado liberal democrático, es decir, además de respetar las libertades individuales que ya he mencionado, también amplía los derechos de los ciudadanos al permitir mayor participación a través del voto. En el caso de los radicales, otra forma de ampliar la ciudadanía consistió en favorecer a sus seguidores mediante cargos públicos y el acceso a la educación. Como el modelo agroexportador ofrecía oportunidades laborales que beneficiaban a los sectores medios que apoyaban a la Unión Cívica Radical, el gobierno mantuvo vigente el sistema económico, es decir, el modelo agroexportador, favoreciendo así a los grandes terratenientes. Lejos de sancionar medidas revolucionarias, es decir, que impliquen cambios de raíz en una sociedad, los radicales impulsaron políticas reformistas en áreas primordiales que aseguren el ascenso social. Estas políticas reformistas estaban en los cargos públicos, en primer lugar, es decir, el yrigoyenismo llevó a cabo el clientelismo, una actitud que consistió en distribuir cargos públicos entre sus seguidores, permitiendo el acceso al Estado de nuevos profesionales y empleados. Esto provocó crítica de parte de los opositores a Yrigoyen, ya que significó un aumento en el gasto público. Por otra parte, las políticas reformistas se orientaron hacia la educación. Para entonces, se fundaron nuevas escuelas primarias y secundarias, además de bachilleratos nocturnos, lo cual permitió el acceso a la educación de muchos obreros. Y se estableció también el uso del guardapolvo blanco de manera obligatoria como una forma de promover la igualdad entre los alumnos. Durante el siglo XIX, las universidades argentinas estaban reservadas a la clase alta, la cual consolidó una élite de la que surgían los líderes políticos. Para que se comprenda, una élite se denomina a un grupo de familias poderosas
que logra mantenerse en el poder o que logra ciertas influencias por el hecho de poseer dinero y de poseer conocimientos. De esta forma surgieron los centros de estudiantes y crecieron los reclamos por, entre otros, los siguientes motivos. Las autoridades designadas por el Poder Ejecutivo, es decir, las autoridades de la universidad estaban elegidas por el presidente o en su defecto por el gobernador de provincia. Se restringía a los nuevos sectores sociales el acceso a la educación universitaria, lo cual da cuenta también de que la universidad estaba de alguna manera reservada a la clase alta. Los planes de estudios, que estaban atrasados, es decir, necesitaban una modernización, ya que los contenidos no estaban de acuerdo al año en que se estaba enseñando en la universidad, y una escasa renovación docente, lo cual significa que se mantenían los mismos docentes desde que fueron designados desde la fundación de la universidad, o personas que lo han logrado mantenerse durante mucho tiempo desde el momento en que fueron designados. En junio de 1918, un grupo de estudiantes encabezó una serie de huelgas y tomó algunas facultades de la Universidad de Córdoba en ocasión de la designación de un profesor conservador. Por esto, Irigoyen intervino en la institución y escuchó los reclamos estudiantiles. Finalmente, los líderes juveniles y los representantes del gobierno acordaron la reforma universitaria, que establecía las siguientes medidas. El principio de autonomía, es decir, las universidades se independizan del poder político. El cogobierno, es decir, estudiantes, profesores y graduados, participan de manera conjunta en la dirección de las facultades y los departamentos. Los concursos públicos, que se utilizan para designar a los docentes. Las cátedras paralelas, es decir, diferentes cursos de una misma materia. Y la libertad de cátedra. Esto significa que los profesores pueden enseñar sin ninguna clase de condicionamiento ideológico. Este movimiento de reforma se trasladó luego a las universidades nacionales de Buenos Aires y de La Plata, es decir, las primeras universidades nacionales del país y de gran importancia y prestigio, y llevó a que se nacionalicen las universidades de Tucumán y del Litoral, que estaban bajo tutela provincial. Luego el movimiento repercutió en muchos países de América Latina.